Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano, filósofo estoico, autor de uno de los libros más profundos jamás escritos. Ahora imagina que despierta una mañana y en lugar de escribir en su diario, hoy no me perturbarán los actos de otros hombres. Abre Instagram, ve una foto de Séneca en la playa con el hashtag Vibras Altas. Un TikTok de Epicteto dando consejos de sabiduría milenaria, con música de fondo y una notificación. Tu publicación de ayer no alcanzó la interacción mínima. ¿Deseas promocionarla? ¿Hasta qué punto nos hemos convertido en esclavos de la validación? ¿Y qué haría un estoico en un mundo donde todos compiten por parecer y pocos se preocupan por ser? En este video, vamos a imaginar cómo sería Marco Aurelio en la era del Instagram. Y de paso, vamos a enfrentarnos a una verdad incómoda. ¿Estamos viviendo con virtud o solo editando la apariencia? Vivimos en una época en la que la imagen lo es todo. No lo que haces, no lo que eres, sino lo que proyectas. La era en la que no importa si estás aprendiendo, si no se ve bien en una historia de 15 segundos, donde puedes estar en crisis, pero si sonríes frente a una cámara y le pones un filtro cálido, recibirás aplausos digitales. Vivimos obsesionados con mostrar, con ser vistos, con construir una versión de nosotros mismos que no siempre se alinea con lo que somos, pero que se alinea perfectamente con lo que los demás esperan ver. Y ese desalineamiento, aunque sea silencioso, aunque no lo notes de inmediato, va desgastando tu alma. Hoy confundimos autoestima con exposición. Confundimos autenticidad con estrategia de marca personal. Confundimos conexión con algoritmos. Publicamos para no sentirnos solos, pero rara vez nos detenemos a estar con nosotros mismos. Nos preguntamos, ¿cuántas vistas tuvo? ¿Cuántos likes? ¿A cuántos les gustó? Y dejamos de preguntarnos lo único importante. ¿Esto refleja lo que soy? Porque cuando el foco está afuera, cuando el centro de tu vida es la mirada del otro, pierdes lo más valioso que tienes: tu integridad. Y ojo, esto no es una crítica al uso de redes. No se trata de demonizar la tecnología, se trata de algo más sutil, más profundo. ¿Desde dónde estás comunicando? ¿Desde tu verdad o desde tu necesidad de ser visto? Muchas personas creen que su problema es la baja autoestima, la falta de confianza, la inseguridad. Pero en realidad, el problema es más simple y más doloroso. Han olvidado quiénes son porque se han pasado demasiado tiempo intentando parecer otra cosa. Han reemplazado la introspección por el scroll infinito, el silencio reflexivo por ruido constante, la búsqueda interior por métricas externas. Y eso tiene consecuencias. Cuando vives para ser aplaudido, te vuelves dependiente del escenario. Y el día que no hay público, te desmoronas. El día que nadie comenta, te sientes invisible. El día que no publicas, te sientes irrelevante. Y así, sin darte cuenta, tu identidad entera depende de factores que no puedes controlar. Eso es esclavitud. No con cadenas, sino con notificaciones. Marco Aurelio no conoció las redes sociales, pero conoció la vanidad, conoció el ego y escribió contra él todos los días. No te dejes distraer por las luces del mundo exterior. Recuerda mirar hacia adentro. Ahí es donde habita el verdadero poder. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar eso, porque no estamos solo compartiendo fotos, estamos compartiendo pedazos de lo que creemos que deberíamos ser. Y cuanto más nos alejamos de nuestra verdad, más difícil se vuelve el camino de regreso. No se trata de dejar de mostrar, se trata de mostrarte solo cuando estés conectado contigo mismo. No desde la necesidad de ser validado, sino desde la certeza de que lo que compartes representa algo real. El mundo no necesita más imágenes perfectas, necesita más personas presentes, personas que no tengan miedo al silencio, que no midan su valor por la reacción de los demás,
que no pierdan su esencia por un poco de atención. Y si no lo crees, observa el estado del mundo. Más exposición que nunca. Y al mismo tiempo, más ansiedad. Más filtros y menos identidad. Más comunicación y menos conexión. La imagen se ha vuelto un disfraz. Pero debajo de ese disfraz sigue habiendo alguien que anhela algo más profundo. Ser comprendido. Ser escuchado. Series, no parecer, series. Y ahí es donde la filosofía estoica cobra vida. Porque mientras el mundo te dice, muéstrate, grita, hazte notar, el estoico te susurra, vuelve al centro, escucha tu voz, y si tienes algo que decir, que venga desde la virtud, no desde la vanidad. Marco Aurelio no conoció los selfies, ni los reels, ni los algoritmos, pero sí conoció el ego. Conoció el deseo de ser admirado, la necesidad de aprobación, la presión constante de vivir para los demás, y sabía que todo eso era una trampa. Por eso escribió para sí mismo, no para ser famoso, no para publicar frases virales. Escribía para recordarse quién era, para mantenerse firme en medio del ruido, de la presión del poder, del caos del imperio. Si estuviera vivo hoy, no estaría impresionado por nuestros avances tecnológicos. Estaría preocupado por nuestra pérdida de dirección interna. Nos miraría, desplazándonos sin descanso entre pantallas, obsesionados con reacciones efímeras, y escribiría lo mismo que escribió hace 2000 años. La tranquilidad viene cuando dejas de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Él entendía que cada vez que haces algo solo para impresionar, estás sacrificando tu autonomía, estás entregando el timón de tu vida a los juicios ajenos, y cuanto más lo haces, más te alejas de tu esencia. Para Marco Aurelio, la virtud no era una pose, era una práctica, una disciplina diaria. No se trataba de parecer sabio, se trataba de serlo, incluso si nadie lo veía. Y esa idea es radical en un mundo donde todo debe ser mostrado para tener valor. Su filosofía era sencilla pero exigente. No vivas para ser aplaudido, vive para ser coherente contigo mismo. Porque cuando necesitas aprobación externa, te vuelves vulnerable. Te conviertes en esclavo de los estados de ánimo de los demás. Pero cuando cultivas tu mundo interior, cuando haces lo correcto aunque nadie esté mirando, ahí es donde nace la verdadera libertad. Y sí, puedes usar redes sociales, puedes comunicar, crear, compartir, pero hazlo desde la claridad, no desde la necesidad. Marco Aurelio te diría, publica si eso fortalece tu carácter, no si alimenta tu ansiedad. Habla si tienes algo que aportar, no si necesitas atención. Porque lo que vale no es lo que se ve, es lo que permanece en silencio cuando nadie te está observando. En una época donde todos gritan para ser escuchados, Marco Aurelio nos recordaría que la verdadera autoridad se siente, no se fuerza, que la voz más poderosa es la que nace del silencio interior, y que ninguna cantidad de validación externa puede sustituir el valor de una vida bien vivida, en paz contigo mismo. Y es que Marco Aurelio no necesitaba miles de seguidores para sentirse completo. Su autoestima no se basaba en la visibilidad, sino en la integridad. No buscaba viralidad, buscaba virtud. Y esa diferencia lo cambia todo. Hoy, muchos miden su valor por estadísticas, por cuánto engagement generaron, por cuántas personas reaccionaron a una publicación cuidadosamente construida. Pero Marco medía su día con una sola pregunta. ¿Viví de acuerdo con mis principios? Y si la respuesta era sí, entonces había sido un buen día, aunque nadie lo hubiera notado. Su enfoque era brutalmente honesto. No hay mayor derrota que traicionarte a ti mismo por agradar a los demás. No hay aplauso que compense la sensación de haberte mentido. Él sabía que no se puede controlar la opinión del mundo. Que incluso si haces todo bien, alguien te juzgará, te malinterpretará
te ignorará. Y por eso insistía, que tu vida sea buena, no para que otros la vean, sino para que tú puedas sostenerla por dentro, incluso en los días en que todo afuera se tambalee. Y si viera hoy nuestro apego a la imagen, probablemente escribiría algo así: de todos los rostros que muestras al mundo, ¿cuál es el que reconoces cuando estás solo? Porque esa es la pregunta que muchos evitan. Porque mirarse sin público es incómodo. Porque cuando no hay likes, ni emojis, ni métricas, lo único que queda es la verdad. Y esa verdad, aunque silenciosa, es la única que realmente importa. Hoy hablamos mucho de autenticidad, de mostrarnos tal como somos. Pero, irónicamente, pocas veces nos preguntamos si esa autenticidad es real o simplemente parte del guión que aprendimos a interpretar. Porque cuando toda la cultura gira en torno a parecer genuino, incluso lo más íntimo corre el riesgo de convertirse en espectáculo. Y lo que antes era virtud, humildad, sencillez, silencio interior, ahora se percibe como debilidad o falta de presencia. La vanidad ya no se disfraza de lujo, se disfraza de autenticidad forzada, de frases motivacionales repetidas, de vulnerabilidad que busca aplausos, de reflexiones personales estratégicamente compartidas para generar impacto. Y eso, aunque parezca inofensivo, es una forma moderna de desconexión, parecer consciente, sin el trabajo interno que la conciencia requiere. En tiempos antiguos, el vanidoso se reconocía por su ostentación. Hoy se disfraza de profundidad. Ya no es el que presume riqueza, sino el que presume despertar espiritual, viajes introspectivos, disciplina matutina y equilibrio emocional, pero siempre con buena iluminación y hashtags listos. Y ahí es donde el pensamiento estoico choca con nuestra era, porque el estoico no presume su virtud, la practica, no la anuncia, la encarna, y si tiene que elegir entre parecer sabio o serlo en silencio, siempre elige lo segundo. La vanidad estoica no era la de mostrarse superior, era la de creer que se ha llegado a la virtud, cuando aún se está atrapado en el deseo de ser visto como virtuoso. Por eso Epicteto advertía: no te enorgullezcas de lo que haces bien, hazlo y ya. Porque cada vez que buscas validación por lo que haces correctamente, estás dejando de hacerlo por convicción y empiezas a hacerlo por aplauso. Y ese cambio de intención lo contamina todo. Hoy, muchos comparten sus logros no para inspirar, sino para alimentar la imagen que han construido de sí mismos. Y eso los convierte en esclavos de su propia narrativa. Porque cuando te acostumbras a recibir validación por lo que muestras, ya no puedes dejar de mostrarte. Pierdes la libertad de simplemente ser, sin explicar, sin justificar, sin lucirte. Y ese es el verdadero lujo que el estoico defiende: vivir en coherencia aunque nadie esté mirando. Porque lo que no se ve también forma parte de lo que eres. Tus dudas, tus silencios, tus decisiones invisibles, tus momentos de no saber qué hacer. Todo eso también construye tu carácter. Y no necesita ser compartido para tener valor. Si Marco Aurelio viviera hoy, no estaría en contra de las redes sociales. Estaría en contra de vivir pendiente de ellas, de permitir que te definan, de vivir para una cámara, de medir tu espiritualidad por la estética de tus publicaciones. Porque cuando tu filosofía necesita ser validada visualmente para sentirse verdadera, entonces no es filosofía, es marketing emocional. Y el alma no se sostiene con eso. El alma necesita verdad, necesita momentos crudos, necesita procesos que no pueden ser convertidos en contenido. Y lo más peligroso es que esta vanidad moderna es difícil de detectar. No grita como el narcisismo clásico. No se expresa en arrogancia abierta, sino en gestos cuidadosamente calculados de modestia pública. En mostrar tus hábitos saludables,
tus rituales de autocuidado, tus momentos de vulnerabilidad. Todo perfectamente capturado, editado y compartido. Y entonces lo que en otro tiempo habría sido un acto de introspección, hoy se convierte en una estrategia de posicionamiento personal. Como si el valor de tu silencio dependiera de cuántas personas lo hayan visto en forma de publicación. Es una paradoja. Nos mostramos leyendo a Marco Aurelio, mientras desoímos lo más fundamental de su mensaje. Porque el emperador no escribió sus reflexiones para que el mundo lo admirara. Las escribió para recordarse, una y otra vez, cómo no perderse a sí mismo. Y lo hacía en privado. Para sí. No para la historia ni para los lectores del futuro, ni para proyectar una imagen de sabiduría. Lo hacía porque sabía que incluso en la cima del poder, el ego es una amenaza constante. Porque sabía que el mayor peligro no era perder el trono, sino perder el alma en el intento de conservarlo. ¿Y nosotros? ¿Cuánto de lo que compartimos lo hacemos para no perder conexión con los demás? ¿Y cuánto para no enfrentarnos a nosotros mismos? Esta es la nueva forma de vanidad. Parecer humildes, parecer sabios, parecer auténticos. Pero el estoicismo no se trata de parecer, se trata de ser. En silencio si es necesario, en contradicción con el entorno si es inevitable. Porque la virtud no se negocia con la estética, y el crecimiento interior no necesita audiencia. Por eso, cuando la vanidad adopta forma de reflexión, se vuelve aún más peligrosa, porque te hace sentir que estás en el camino correcto, cuando en realidad solo estás decorando tu ego con citas filosóficas. Y mientras más dominas el lenguaje de la profundidad, más difícil se vuelve notar que te estás alejando de ella. Epicteto lo decía sin rodeos. Si deseas progresar, deja de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. Una frase simple, pero que hoy, en la era del perfil público, de los números visibles y las métricas emocionales, se vuelve casi revolucionaria. Porque cuando te liberas de esa necesidad de mostrar tu proceso, por fin puedes empezar a vivirlo, sin presión, sin público, sin máscaras, y ahí comienza lo verdaderamente estoico. Si Marco Aurelio viviera hoy, no tendría una cuenta con millones de seguidores. Tendría un diario, una libreta gastada, probablemente sin portada, llena de pensamientos escritos con calma. No se levantaría para revisar sus notificaciones, se levantaría para revisar su alma. Mientras otros miran estadísticas, él miraría hacia adentro. Mientras otros comparten sus rutinas matinales con música de fondo, él simplemente respiraría profundo, anotando con sinceridad. Hoy me esperan personas difíciles, que no me afecten. ¿Tendría redes sociales? Probablemente sí, pero no las usaría como la mayoría. No buscaría impresionar, ni viralizarse, ni crear una marca personal. Su contenido no sería espectacular, sería útil. No publicaría por rutina, publicaría cuando tuviera algo que decir. Algo que naciera de la experiencia vivida, no de la necesidad de visibilidad. Sería el tipo de persona que te hace reflexionar con una frase breve. Que no grita, no discute, no responde con reacciones automáticas. El tipo de figura que, incluso en silencio, genera impacto. Porque su coherencia se sentiría. Porque en un entorno saturado de información, su templanza sería casi subversiva. No hablaría de éxito, hablaría de carácter. No enseñaría a ganar, enseñaría a resistir, a mantenerte firme cuando todo empuja hacia la dispersión, a decir no cuando todo el mundo aplaude el sí, a sostener tu centro en medio del escándalo digital. No haría reels motivacionales ni stories fingidamente espontáneas. Haría pausas, haría preguntas, haría silencio. Porque para él, lo importante no sería captar la atención del mundo, sino no perder la suya. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo separaría de casi todos. En un mundo donde la imagen lo es todo,
él seguiría preocupado por la esencia. Donde todos miden su valor en cifras, él lo mediría en actos. Donde muchos opinan antes de entender, él entendería antes de opinar, si es que decide opinar. Y si un día su cuenta desaparece, si el algoritmo deja de mostrarlo, si pierde visibilidad, no le afectaría, porque su valor no estaría ahí. Estaría en lo invisible, en la disciplina constante, en el intento diario por vivir según sus principios, aunque nadie lo aplauda. Y eso, hoy en día, es revolucionario. Porque ser Marco Aurelio hoy no implicaría tener respuestas para todo, ni presentarse como una figura infalible. Implicaría tener el coraje de sostener una vida coherente en un mundo que aplaude la contradicción. Implicaría resistirse al impulso de responder por impulso, de reaccionar por ego, de publicar por ansiedad. En lugar de perseguir visibilidad, cultivaría presencia. En lugar de buscar aprobación, buscaría entendimiento. Y en lugar de construir una identidad digital perfecta, se esforzaría por mantener una identidad real, incluso si eso significara decepcionar a muchos que esperan otra cosa de él. Marco Aurelio no caería en la trampa de la autoexposición constante. Entendería que hay cosas que se vuelven más valiosas cuando se guardan, cuando se viven lejos del espectáculo. Sabía, y sabría aún hoy, que lo más importante no siempre necesita mostrarse. Que hay batallas internas que no necesitan ser narradas, ni fotografiadas, ni comentadas. Que hay días buenos que no necesitan testigos, y días difíciles que solo requieren un poco de silencio y honestidad. Y es que para un verdadero estoico, la práctica vale más que el reconocimiento. Marco no esperaría ser entendido por todos. No lo necesitaba entonces, y no lo necesitaría ahora, porque su paz no dependía de que el mundo coincidiera con él. Dependía de no traicionarse a sí mismo, de actuar con rectitud, aun cuando nadie esté mirando, de hablar con verdad, incluso cuando nadie escuche, de seguir, aunque todo empuje en otra dirección. En la era del contenido rápido, Marco Aurelio sería lento, intencional, profundo. En la era de las frases hechas, él seguiría escribiendo para entender, no para destacar. En la era de los influencers, él sería influencia, pero no por estrategia, sino por consistencia, porque el verdadero impacto no se construye con técnicas, se construye con carácter. Tal vez nunca entraría en tendencias, tal vez no sabría usar bien los filtros, tal vez incluso le parecerían absurdos, pero tendría algo que muchos buscan y pocos encuentran. Una vida interior bien cultivada, un pensamiento claro, una paz que no necesita explicaciones. Llegados a este punto, la pregunta ya no es ¿qué haría Marco Aurelio hoy? La verdadera pregunta es ¿qué estás haciendo tú? ¿Vives para impresionar o para crecer? ¿Publicas desde tu esencia o desde tu necesidad de ser visto? ¿Te mides por lo que proyectas o por lo que sostienes cuando nadie te observa? No hay respuestas automáticas para esto, ni test rápidos. Solo silencio. El silencio necesario para enfrentarte contigo mismo y responder sin máscaras. Porque si lo que haces solo tiene sentido cuando alguien lo está mirando, no es una práctica, es una performance. Y si tu valor depende de la reacción de los demás, entonces tu valor no es tuyo, es prestado, es frágil. Y lo sabes, no se trata de abandonar la tecnología, ni de desaparecer de las redes. Se trata de recordar que hay una parte de ti que vale mucho más que cualquier perfil, tu carácter. Porque los likes se van, las publicaciones se envejecen, las plataformas cambian. Pero tu carácter, eso es lo único que permanece contigo, incluso en la noche más silenciosa. Y si no lo cultivas, si lo olvidas, si lo cambias constantemente para gustar, entonces tarde o temprano, aunque tengas miles de seguidores, te sentirás solo, solo entre multitudes.
solo incluso frente a ti mismo. Y es ahí donde aparece la propuesta estoica, no como una moda, no como una tendencia, sino como una forma de volver al centro, de recuperar lo invisible, de vivir con firmeza en un mundo que constantemente te empuja a aparecer. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo detenerte, aunque sea por un instante, no fue por las palabras, fue por el eco que dejaron en tu interior. Tal vez reconociste en ti esa búsqueda constante de aprobación. Tal vez te diste cuenta de que llevas tiempo viviendo para parecer, no para ser. Y si es así, no lo ignores, porque ese momento de lucidez, por pequeño que sea, puede ser el inicio de un cambio silencioso, pero profundo. Recuerda, no necesitas mostrar todo lo que haces para que tenga valor. No necesitas que el mundo te valide para estar en paz. Solo necesitas estar alineado contigo, con tus principios, con tu práctica. Y si eliges ese camino, no vas a encontrar aplausos, pero vas a encontrar algo mucho más valioso: libertad. Gracias por estar aquí. Si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar un comentario, no para sumar números, sino para compartir tu propia reflexión. Y si quieres seguir explorando la filosofía estoica de una forma honesta, sin adornos, sin poses, este canal es tu espacio. Puedes suscribirte, pero más importante que eso, llévate lo que aprendiste hoy, porque un video puede terminar en unos minutos, pero una idea puede quedarse contigo para siempre. Nos vemos en el próximo.